¿Sabías que la estrella que llevó al Newcastle United a ganar su primera copa en décadas ahora es considerado el mayor traidor en la historia del club? Lo que te voy a contar hoy sobre Alexander Isak va a cambiar completamente la forma en que ves a este futbolista sueco para siempre. Esta es la historia de cómo un héroe adorado por millones se convirtió en el villano más odiado de Newcastle en menos de 6 meses. Un jugador que pasó de anotar el gol que dio la primera copa al club en 54 años, a entrenar solo como un paria rechazado por sus propios compañeros y abucheado por la afición que una vez cantó su nombre con devoción religiosa. Pero aquí es donde la historia toma un giro inesperado y escalofriante. Porque lo que Alexander Isak hizo para forzar su salida del Newcastle es tan impactante que incluso las leyendas del club como Alan Shearer lo han condenado públicamente. Estamos hablando de una traición que involucra 110 millones de libras salarios de 300,000 libras semanales y una fuga no autorizada a España que dejó a todo el mundo del fútbol sin palabras y al Newcastle en una crisis institucional sin precedentes. Lo más increíble de todo es que este jugador tenía absolutamente todo el amor incondicional de los fanáticos, un contrato millonario, la adoración de toda una ciudad y la oportunidad de convertirse en la leyenda más grande en la historia moderna del Newcastle. Pero decidió tirarlo todo por la borda de la manera más humillante y despiadada posible. Quédate hasta el final porque la verdad detrás de esta traición es más impactante de lo que imaginas y te aseguro que lo que está a punto de pasar con este futbolista va a marcar un antes y un después en el fútbol inglés. Esta historia tiene escándalos, millones de libras, conspiraciones y un final que nadie vio venir. Antes de continuar con esta historia que te va a dejar helado, si eres nuevo en el canal te invito a que te suscribas a Celebridades Olvidadas y actives la campanita para no perderte más historias increíbles de estrellas que pasaron de la gloria al olvido más absoluto. Y si esta historia te está impactando tanto como a mí, no olvides darle like a este video. Ahora sí vamos con toda la verdad detrás de esta traición épica. Para entender la magnitud de esta traición, primero tienes que conocer quién era Alexander Isak antes de convertirse en el villano de Newcastle. Estamos hablando de un delantero sueco de 25 años que llegó al club en 2022 como una promesa dorada, un talento excepcional que prometía devolver la gloria a una institución que llevaba décadas sumida en el olvido y la mediocridad. Newcastle United no es un club cualquiera. Es una institución con más de 130 años de historia, con una afición que es considerada una de las más leales y apasionadas del mundo. Imagínate esta tragedia. Desde 1969 este club no había ganado un trofeo importante. Sus fanáticos, conocidos como los Geordies, habían sufrido durante más de 5 décadas viendo cómo su amado club luchaba desesperadamente en las divisiones inferiores y apenas sobrevivía en la Premier League, siempre al borde del descenso, siempre decepcionando a generaciones enteras de familias que habían heredado esta pasión como una maldición. Los Geordies son fanáticos únicos en el mundo del fútbol. En pleno invierno inglés con temperaturas bajo cero, puedes verlos sin camiseta en las tribunas pintados de blanco y negro cantando durante 90 minutos sin parar. Son familias enteras que han transmitido esta pasión de abuelos a padres, de padres a hijos durante generaciones. Para ellos el Newcastle no es solo un club de fútbol, es su identidad, su religión, su razón de existir. Pero todo cambió dramáticamente cuando los nuevos propietarios saudíes llegaron en 2021 con una inversión astronómica de más de 300 millones de libras y un sueño ambicioso: convertir al Newcastle en uno de los clubes más poderosos del mundo, rivalizando con Manchester City, Chelsea y PSG. Y Alexander Isak era la pieza central de ese proyecto revolucionario. Con una transferencia récord de 63 millones de libras desde la Real Sociedad en agosto de 2022. Isak llegó como el Mesías que iba a liderar la nueva era dorada del Newcastle. No era solo otro fichaje caro, era la esperanza materializada de millones de fanáticos que habían esperado durante décadas por un momento como este. Y al principio parecía que todos los sueños se iban a hacer realidad. Isak no solo se adaptó rápidamente al físico y agresivo fútbol inglés, sino que se convirtió en el ídolo absoluto de St. James Park. Su velocidad devastadora, su técnica refinada europea, su capacidad goleadora letal, su elegancia en el área rival. Todo en él gritaba: estrella mundial en construcción. Los fanáticos cantaban su nombre como si fuera un himno sagrado, los niños llevaban su camiseta número 14 con orgullo,
Las redes sociales se llenaban de compilaciones de sus mejores jugadas, y las tiendas oficiales no daban abasto vendiendo productos con su imagen. Alexander Isak no era solo el delantero del Newcastle, se había convertido en el símbolo viviente de la nueva era, en la materialización de todas las esperanzas de una ciudad entera. Su rendimiento en el campo era simplemente espectacular. Goles desde todos los ángulos, asistencias mágicas, jugadas que dejaban boquiabiertos incluso a los rivales. Los analistas internacionales comenzaron a compararlo con los mejores delanteros del mundo: Haaland, Mbappé, Kane. Su valor de mercado se disparó hasta los 80 millones de libras y los grandes clubes europeos empezaron a seguir de cerca cada uno de sus movimientos. Pero como dice el refrán español, no es oro todo lo que reluce. Porque detrás de esa sonrisa perfecta, esas celebraciones emotivas y esa aparente lealtad al club, Alexander Isak ya estaba maquinando la traición más grande y devastadora en la historia reciente del Newcastle United. La temporada 2024-25 fue simplemente mágica para Alexander Isak, pero también fue cuando comenzó a gestarse la traición más calculada y fría que el fútbol inglés había visto en décadas. No estamos hablando solo de números impresionantes, sino de un rendimiento que lo colocó entre los mejores delanteros del planeta y que hipnotizó a toda Inglaterra. Con 23 goles y 6 asistencias en apenas 34 partidos de Premier League, Isak fue directamente responsable del 40% de todos los goles que anotó Newcastle esa temporada. Pero estos números no cuentan la historia completa. Estamos hablando de goles cruciales en momentos decisivos: el hat-trick contra Tottenham, que los clasificó a Europa; el doblete contra Manchester United, que los acercó al top 4; goals de último minuto que salvaron puntos vitales. Cada partido era una exhibición personal. Su velocidad hacía que los defensores más experimentados parecieran estatuas. Su técnica con ambas piernas lo convertía en impredecible. Su inteligencia táctica para encontrar espacios era comparable a la de los mejores delanteros de la historia. Los comentaristas se quedaban sin palabras para describir sus jugadas más brillantes. Pero aquí viene lo verdaderamente escalofriante: mientras Isak brillaba en el campo y los fanáticos lo veneraban como a un dios, él ya estaba en contacto secreto y clandestino con el Liverpool desde enero de 2025. Las negociaciones ocultas comenzaron exactamente 3 meses antes de que nadie sospechara algo, justo cuando Newcastle estaba luchando por clasificar a la Champions League. Lo que nadie sabía es que Isak había quedado completamente seducido por el proyecto de Liverpool después de conversaciones privadas con Jürgen Klopp y los ejecutivos Michael Edwards y Richard Hughes. No solo hablamos de dinero, aunque las cifras eran astronómicas. Liverpool le ofrecía algo que Newcastle, a pesar de sus millones saudíes, no podía garantizar inmediatamente: la Champions League, la posibilidad real de ganar la Premier League y el prestigio incomparable de jugar en Anfield junto a leyendas como Mohamed Salah, Virgil van Dijk y Sadio Mané. Durante meses enteros Isak mantuvo una doble vida absolutamente perfecta y calculada. En público era el profesional ejemplar que todo club soñaría tener, entrenaba con intensidad sobrehumana, marcaba goles cruciales en momentos decisivos, celebraba cada victoria como si Newcastle fuera el amor eterno de su vida, participaba en eventos comunitarios, firmaba autógrafos con sonrisas genuinas y hablaba en entrevistas sobre su compromiso total con el proyecto del Newcastle. Pero en privado, su representante Mino Raiola Jr. ya había establecido contacto directo con Liverpool y estaba negociando meticulosamente los términos de una transferencia que cambiaría para siempre la historia de ambos clubes. Las reuniones secretas se realizaban en hoteles de lujo en Londres, lejos de las miradas indiscretas de la prensa deportiva y los espías de otros clubes. El primer indicio sutil de que algo no andaba bien llegó en marzo de 2025, exactamente 2 semanas después de la histórica victoria en la EFL Cup final. Newcastle ofreció a Isak un contrato renovado que lo convertiría en el jugador mejor pagado de la historia del club: 200,000 libras semanales más bonificaciones por goles, asistencias y títulos que podrían llevarlo hasta 250,000 libras semanales. Para un club como Newcastle, esto representaba una inversión astronómica de más de 50 millones de libras en 5 años, una demostración inequívoca de que Isak era considerado absolutamente intocable e irreemplazable. Pero la respuesta de Isak fue un silencio ensordecedor y sospechoso. Semanas pasaron sin una respuesta clara. Sus representantes pedían más tiempo para analizar la propuesta,
mientras secretamente ya estaban negociando con Liverpool términos completamente diferentes. Cuando finalmente Isaac habló a través de su representante en abril, lo hizo con una exigencia que dejó a todos los directivos del Newcastle completamente helados: 300,000 libras semanales, casi el doble de lo que ganaba Bruno Guimaraes, hasta entonces el mejor pagado del plantel, con 160,000 libras por semana. Esta exigencia rompería completamente la estructura salarial del club y establecería un precedente peligrosísimo. Eddie Howe, el técnico del Newcastle, que había confiado ciegamente en Isaac, comenzó a notar cambios sutiles pero preocupantes en la actitud de su estrella. Su lenguaje corporal en los entrenamientos ya no irradiaba la misma pasión. Las celebraciones de goles se volvieron más contenidas y menos emotivas. Y lo más alarmante, Isaac había comenzado a evitar sistemáticamente las conversaciones sobre el futuro a largo plazo del club. El 15 de junio de 2025 será recordado para siempre como el día que comenzó la pesadilla más devastadora en la historia moderna del Newcastle United. Ese día fatídico, Liverpool presentó oficialmente una oferta formal de 110 millones de libras por Alexander Isak, convirtiéndose instantáneamente en la oferta más alta que Newcastle había recibido jamás por uno de sus jugadores en toda su historia centenaria. La cifra no era casual. Liverpool había estudiado meticulosamente el mercado y sabía exactamente cuánto estaba dispuesto a invertir para conseguir al delantero que consideraban la pieza final de su puzzle táctico. 110 millones de libras representaban no solo una fortuna astronómica, sino también una declaración de guerra directa contra Newcastle y sus ambiciones de grandeza. La respuesta de Newcastle fue inmediata, categórica y furiosa. No está en venta. Jamás. A ningún precio. Los propietarios saudíes, que habían invertido cientos de millones en construir un proyecto a largo plazo que rivalizara con Manchester City y PSG, no estaban dispuestos bajo ninguna circunstancia a vender a su estrella principal, especialmente no a un rival directo de la Premier League que competía por los mismos objetivos europeos. Eddie Howe fue tajante y emocional en la rueda de prensa de emergencia que convocó ese mismo día. Alexander Isak no está en venta a ningún precio. Es absolutamente fundamental para nuestros planes presentes y futuros. Es el corazón de nuestro proyecto y esperamos que continúe con nosotros durante muchos años más. Esta situación está cerrada definitivamente. Pero lo que absolutamente nadie esperaba, ni en sus peores pesadillas, era la reacción explosiva y sin precedentes de Alexander Isak. En lugar de aceptar profesionalmente la decisión de su club, agradecer la confianza depositada en él y continuar con su trabajo como cualquier jugador comprometido haría, el delantero sueco tomó una decisión que choqueó hasta los cimientos a todo el mundo del fútbol internacional. El 18 de junio, apenas 3 días después del rechazo oficial de Newcastle, Isak se negó rotunda y públicamente a seguir negociando cualquier renovación contractual con el club. Pero eso fue solo el comienzo de una escalada de acontecimientos que nadie pudo prever. El 20 de junio, en una reunión privada explosive con Eddie Howe, el director deportivo Dan Ashworth y los principales directivos del club, Isak dejó absolutamente claro su posición con una frialdad que helaba la sangre. Mi tiempo en Newcastle ha terminado definitivamente. Quiero irme al Liverpool y no voy a aceptar quedarme aquí bajo ninguna circunstancia. No voy a jugar más para este club, incluso si me obligan legalmente a quedarme hasta que termine mi contrato en 2028. Según múltiples fuentes internas del club que filtraron los detalles de esa reunión traumática, Isak declaró textualmente: «Ya no siento nada por este club. Mi futuro está en Liverpool y voy a hacer todo lo que esté en mi poder para conseguir esa transferencia. Si eso significa guerra, que sea guerra». Aquí es donde la historia toma un giro verdaderamente escalofriante y sin precedentes en la historia del fútbol profesional. Porque Isak no se limitó a expresar su deseo de marcharse y quedarse en una posición pasiva esperando resultados. Al contrario, comenzó una campaña sistemática, calculada y despiadada para forzar su transferencia usando métodos que ningún jugador profesional había empleado antes. El 25 de junio, sin permiso del club, sin avisar a nadie en la directiva y sin siquiera informar a Eddie Howe, Alexander Isak simplemente desapareció. No se presentó a los entrenamientos matutinos. No respondía a llamadas telefónicas. No contestaba mensajes de WhatsApp. Había evaporado como un fantasma.
Los dirigentes de Newcastle entraron en pánico total. ¿Dónde estaba su estrella de 80 millones de libras? ¿Había sufrido algún accidente? ¿Había sido secuestrado? ¿Estaba involucrado en algún escándalo personal? Las primeras 24 horas fueron de angustia absoluta para toda la organización. La verdad, cuando finalmente salió a la luz 48 horas después, fue infinitamente peor que cualquier accidente o tragedia personal. Alexander Isak había viajado secretamente a San Sebastián, España, donde se había presentado sin autorización ni permiso en las instalaciones de entrenamiento de la Real Sociedad, su antiguo club, como si nunca hubiera dejado de pertenecer allí. Las imágenes que comenzaron a circular en redes sociales esa tarde fueron como puñaladas directas al corazón de todos los fanáticos de Newcastle. Isak, entrenando sonriente con sus excompañeros de la Real Sociedad, corriendo en las mismas instalaciones donde había brillado antes de llegar a Inglaterra, abrazando a técnicos y empleados como si fuera una reunión familiar, mientras Newcastle lo buscaba desesperadamente sin saber si estaba vivo o muerto. Los fanáticos de Newcastle no podían procesar lo que estaban viendo en sus pantallas. Su héroe, el hombre que había llorado de emoción genuina al ganar la EFL Cup apenas 4 meses antes, el jugador que había declarado públicamente su amor eterno por el club y la ciudad, los había traicionado de la manera más humillante, pública y despiadada que se pueda imaginar. Las redes sociales explotaron con miles de mensajes de incredulidad, dolor, rabia y decepción. Los hashtags #IsakTraitor y #NeverForget se convirtieron en trending topics mundiales. Los memes crueles comenzaron a circular masivamente. Los jerseys con su nombre fueron quemados públicamente en las calles de Newcastle. El 2 de julio de 2025, Alexander Isak cruzó una línea de la que ya no habría retorno posible, destruyendo para siempre cualquier posibilidad de reconciliación o perdón. Ese día negro en la historia del Newcastle United, el club anunció oficialmente que Isak había sido apartado indefinidamente del primer equipo y que entraría en una rutina de entrenamiento individual completamente separado de sus compañeros como un paria deportivo. Las imágenes que comenzaron a circular eran absolutamente devastadoras y surrealistas. Mientras el resto del plantel se preparaba con entusiasmo para la nueva temporada en el moderno y espectacular centro de entrenamiento de Newcastle, rodeados de camaradería y ambición, Isak corría completamente solo en una cancha auxiliar alejada, vigilado únicamente por un entrenador físico y completamente ignorado por el resto de la organización como si fuera invisible. Era como una película de terror psicológico, un talento de 80 millones de libras convertido en un fantasma viviente, un recordatorio constante y doloroso de lo que pasa cuando traicionas la confianza y el amor de toda una institución y una ciudad entera. Pero Isak, lejos de mostrar cualquier arrepentimiento o humildad, no se amilanó ni un segundo. Al contrario, como un jugador de póker que duplica su apuesta más arriesgada, decidió escalar el conflicto hasta niveles completamente insostenibles e inéditos en el fútbol profesional. El 8 de julio Isak concedió una entrevista explosiva y completamente incendiaria al prestigioso diario sueco Aftonbladet, donde declaró sin filtros ni diplomacia: Newcastle puede obligarme físicamente a quedarme, puede retener mi registro, puede amenazarme legalmente, pero jamás podrán obligarme a ser feliz aquí, o a fingir que quiero estar en este lugar. Mi corazón, mi mente y mi alma ya están completamente en Liverpool, y absolutamente todos en el mundo del fútbol lo saben perfectamente. Pero esas declaraciones fueron solo el aperitivo de una bomba nuclear que estaba por explotar. Si Newcastle quiere jugar sucio y mantenerme aquí como prisionero perfecto, si tengo que entrenar solo como un criminal durante 2 años completos hasta que termine mi contrato en 2028, lo haré sin problemas. Pero jamás bajo ninguna circunstancia voy a fingir que respeto a este club o que tengo algún compromiso emocional con esta ciudad o estos fanáticos. Estas declaraciones fueron como un meteorito que impactó directamente en el corazón del fútbol inglés. Nunca antes en la historia de la Premier League, un jugador de élite había desafiado tan abierta, pública y agresivamente a su club empleador. Los analistas deportivos más experimentados no sabían cómo interpretar esta situación absolutamente sin precedentes en el deporte profesional. ¿Era Isak un profesional moderno defendiendo legítimamente sus derechos laborales y su libertad de movimiento, o simplemente un mercenario sin escrúpulos dispuesto a destruir reputaciones y corazones por dinero y ambición personal? La respuesta llegó rápida y ensordecedora desde las gradas de St. James' Park.
El 15 de julio, durante la presentación oficial de la nueva temporada, ante 52,000 espectadores, los fanáticos de Newcastle dejaron cristalino lo que pensaban de su exhéroe, con una demostración de rechazo que se sintió hasta en los cimientos del estadio. Cuando el presentador mencionó el nombre de Alexander Isak durante la revisión de la plantilla, más de 50,000 personas lo abuchearon al unísono con una intensidad que hizo temblar las estructuras del estadio. Los cánticos que una vez celebraban sus goles con amor religioso, ahora se habían transformado en insultos despiadados y creativos. We don't care about Isak. He doesn't care about us. No nos importa Isak. Él no se preocupa por nosotros, resonó durante más de 10 minutos sin parar. Los carteles y banderas que los fanáticos llevaron ese día eran obras de arte del sarcasmo y la decepción. From hero to zero in 6 months. De héroe a cero en 6 meses. Thanks for the memories, traitor. Gracias por los recuerdos. Traidor, 110 million pounds can't buy loyalty. 110 millones. No pueden comprar lealtad. Alan Shearer, la leyenda máxima e indiscutible del Newcastle y uno de los delanteros más respetados en la historia completa del fútbol inglés, no pudo contener su indignación y decepción personal. En una columna devastadora para The Athletic que se volvió viral instantáneamente, Shearer escribió palabras que se clavaron como puñales en la reputación de Isak. Como alguien que jugó toda mi carrera profesional en Newcastle, que rechacé ofertas millonarias de clubes más grandes por lealtad a esta institución, me duele profundamente en el alma ver cómo Alexander ha traicionado tan cruelmente a los fanáticos que lo amaban con devoción religiosa e incondicional. Mientras Alexander Isak continuaba su huelga solitaria y su guerra psicológica contra Newcastle, algo inesperado y quizás más doloroso que cualquier castigo oficial comenzó a suceder. El mundo del fútbol comenzó a pasar páginas sin él como si nunca hubiera existido. Los medios deportivos internacionales que durante semanas habían seguido obsesivamente cada detalle del drama, cada declaración incendiaria, cada movimiento en redes sociales, empezaron gradualmente a perder interés en la saga. Nuevas controversias, fichajes, bomba, escándalos frescos y rivalidades emergentes ocuparon las portadas de los periódicos deportivos más importantes del mundo. Para Isak esto era probablemente lo más doloroso y humillante de toda la situación, el olvido sistemático y deliberado. El jugador que había sido portada de revistas internacionales de prestigio como France Football Marca y The Guardian, apenas 6 meses antes ahora era mencionado únicamente en las páginas de transferencias como el jugador problema de Newcastle o el conflictivo delantero sueco. Su nombre ya no aparecía en las listas de los mejores delanteros de la Premier League publicadas por Sky Sports o ESPN. Las conversaciones sobre la selección sueca para los próximos torneos internacionales ni siquiera lo mencionaban como posibilidad. Los videojuegos de fútbol comenzaron a reducir sus estadísticas y rating por inactividad prolongada. Newcastle, por su parte, había comenzado a adaptarse sistemáticamente a la vida sin su exestrella, con una eficiencia que demostraba cuán prescindible era cualquier jugador individual. Eddie Howe reorganizó completamente el sistema táctico del equipo, apostando por Callum Wilson como referente principal y promoviendo a varios jóvenes talentos prometedores de la cantera que demostraron tener más hambre y compromiso en una semana que Isak en sus últimos 6 meses. Los resultados iniciales fueron irregulares, pero al menos el vestuario había recuperado la tranquilidad, la unión y el ambiente familiar que había caracterizado al Newcastle durante su ascenso meteórico. Los compañeros de Isak, que inicialmente habían mantenido un silencio diplomático por lealtad profesional, comenzaron a hablar extraoficialmente sobre cómo la actitud tóxica y egoísta del sueco había envenenado el ambiente del equipo durante meses. Bruno Guimaraes, el capitán y líder indiscutible del Newcastle, resumió el sentimiento general del vestuario en una entrevista con The Chronicle que se volvió viral. Aquí en Newcastle solo queremos y necesitamos jugadores que realmente quieran estar aquí, que sientan orgullo de representar estos colores, que respeten a nuestros fanáticos increíbles. Si alguien no quiere formar parte genuinamente de este proyecto familiar, es mejor que se vaya inmediatamente. Pero debe hacerlo con respeto, con clase, con dignidad, no de la manera vergonzosa y patética que todos hemos presenciado. Anthony Gordon, el extremo inglés que se había convertido en el nuevo ídolo de la afición, fue aún más directo.
Nosotros jugamos por esta camiseta, por esta ciudad, por estos fanáticos que nos apoyan en las buenas y en las malas. El que no entienda eso simplemente no pertenece aquí. El 1 de septiembre de 2025. Cuando oficialmente se cerró el mercado de transferencias de verano, Alexander Isak seguía siendo técnica y legalmente jugador del Newcastle United, pero en la realidad práctica había desaparecido completamente del mapa del fútbol profesional. Liverpool, a pesar de su interés obsesivo inicial y sus declaraciones públicas de apoyo a Isak, nunca incrementó su oferta más allá de los 110 millones de libras originales. Los rumores internos sugerían que el comportamiento errático, impredecible y poco profesional de Isak había comenzado a preocupar seriamente incluso a los ejecutivos de Anfield, que no querían importar problemas disciplinarios a su vestuario. Para los fanáticos de Newcastle, Isak se había convertido en algo infinitamente peor que un simple exjugador. Era un recordatorio viviente de la traición más grande en su historia moderna. Su nombre había sido sistemáticamente eliminado de las camisetas que los niños usaban orgullosamente en los parques de la ciudad. Y así termina, al menos por ahora, la trágica y devastadora historia de Alexander Isak, un talento excepcional que tenía absolutamente todo para convertirse en la leyenda más grande del Newcastle United en los últimos 50 años, pero que eligió deliberadamente el camino de la traición más cruel y terminó siendo olvidado y despreciado por los mismos fanáticos que una vez lo adoraron como a un dios viviente. La historia de Isak nos enseña una lección brutal e implacable sobre la naturaleza despiadada del fútbol moderno y las consecuencias devastadoras de las decisiones egoístas. No importa cuán talentoso seas, no importa cuántos goles anotes en momentos cruciales, no importa cuántas copas ganes o cuántos récords rompas, si traicionas deliberadamente la confianza, el amor y la devoción de los fanáticos que te aman incondicionalmente, el olvido será tu castigo más severo y duradero. Pero también nos muestra algo más profundo y universal sobre la naturaleza humana compleja. Alexander Isak no era fundamentalmente diferente a cualquiera de nosotros. Tenía ambiciones legítimas, sueños de grandeza, deseos naturales de alcanzar el máximo nivel posible en su profesión. La diferencia terrible y definitiva es que él eligió conscientemente perseguir esos sueños, pisoteando sin piedad las esperanzas, ilusiones y corazones de millones de personas que habían depositado su fe ciega en él. ¿Merecía realmente Isak un final tan amargo y definitivo? ¿Era Newcastle demasiado inflexible y duro con él, o simplemente estaba protegiendo legítimamente la integridad sagrada de la institución? ¿Qué habrías hecho tú en su lugar exacto? ¿Aceptar ser una leyenda eterna en Newcastle con todo el amor del mundo? ¿O arriesgar absolutamente todo por la posibilidad incierta de gloria en Liverpool? Estas son preguntas complejas sin respuestas fáciles, pero lo que sí sabemos con certeza es que las decisiones tienen consecuencias irreversibles, especialmente cuando involucran emociones, lealtad y el corazón de millones de personas. La verdad más escalofriante es que esta historia devastadora aún no ha terminado definitivamente. Alexander Isak sigue siendo técnicamente jugador del Newcastle United, sigue entrenando en soledad como un fantasma, sigue esperando una oportunidad de redención que quizás nunca llegue. Su contrato se extiende inexorablemente hasta 2028, lo que significa que podríamos estar presenciando solo el comienzo de una de las tragedias deportivas más largas, complejas y dolorosas de la historia reciente del fútbol profesional. ¿Conocías todos estos detalles escalofriantes y devastadores de la caída épica de Alexander Isak? ¿Crees sinceramente que existe alguna posibilidad real de redención y perdón para el delantero sueco, o su reputación está destruida para siempre sin posibilidad de reparación? ¿Qué opinas sobre la responsabilidad de Liverpool en toda esta tragedia? Déjame tu opinión sincera en los comentarios, porque me fascina leer y debatir lo que piensas sobre estas historias que marcan para siempre el mundo del deporte. Si te ha impactado esta historia tanto como a mí, no olvides darle like a este video y suscribirte a Celebridades Olvidadas para no perderte más historias increíbles de estrellas que pasaron de la gloria al olvido más absoluto. Activa la campanita para ser el primero en enterarte cuando suba un nuevo video que te dejará sin aliento. Y dime sobre qué celebridad del deporte te gustaría que hable en el próximo video. Tal vez otro futbolista que cayó en desgracia como Ronaldinho Adriano o Mario Balotelli. ¿O prefieres que exploremos el mundo del tenis con casos como el de María Sharapova o el básquet con historias como la de Derrick Rose?
¿Qué tal si investigamos escándalos del atletismo, la natación o incluso deportes extremos? Tu sugerencia podría ser la próxima historia que investigue a fondo y que convierta en un video viral. Los comentarios más interesantes y originales siempre tienen más posibilidades de convertirse en mis próximos proyectos. Además, si conoces algún detalle adicional sobre el caso de Alexander Isak que no haya mencionado, o tienes información privilegiada sobre otros escándalos deportivos, compártela en los comentarios. Las mejores historias siempre vienen de ustedes, mi increíble comunidad de celebridades olvidadas. No olvides compartir este video con tus amigos amantes del fútbol, especialmente con esos fanáticos del Newcastle o Liverpool que necesitan conocer toda la verdad detrás de esta traición épica. Y si eres fan de algún club, cuéntanos en los comentarios cómo reaccionarías si tu jugador favorito hiciera algo similar. Nos vemos en el próximo video con otra historia que te dejará completamente sin aliento y te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre tus ídolos deportivos. Hasta la próxima. Y recuerda, en el mundo del deporte nada es lo que parece.